Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema razones trigonométricas. Bueno, en este punto vamos a estudiar una rama de la matemática que se llama trigonometría, que estudia la relación entre los lados y ángulos de un triángulo, y de allí se deriva ciertas funciones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las tres principales, que son seno, coseno y tangente. Bien, existen unas ciertas aplicaciones de la trigonometría que se utilizaron hace mucho tiempo, como por ejemplo el estudio en la navegación, el estudio de las distancias de ciertos puntos a otros puntos, como podríamos medir la altura de un edificio solamente utilizando su sombra, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a revisar es un triángulo rectángulo en el cual se pueden establecer ciertas razones trigonométricas en función de sus lados. Nos vamos a acordar de ciertas características. Un triángulo rectángulo está formado por catetos y la hipotenusa. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados como el que tenemos aquí. Un ángulo recto y los otros dos ángulos que son agudos. Entonces, los lados que conforman este ángulo de 90 grados justamente se denominan catetos. Y el lado más largo o el que está al frente del ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. En función de esos dos características, es decir, de los catetos y de la hipotenusa, se construye el triángulo rectángulo, como el que vemos en la figura. Entonces, vamos a acordarnos que los lados que conforman o los lados más pequeños se llamarán catetos y el lado que está al frente del ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado más largo y los catetos son los que forman el ángulo recto de 90 grados. Siempre a los catetos los vamos a notar con letras minúsculas del abecedario y los ángulos pueden ser las letras mayúsculas del abecedario. Siempre va a estar el lado al frente del otro. Bien, entonces las razones trigonométricas que vamos a estudiar son seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de un ángulo, en este caso tenemos esta letrita que se denota un ángulo, pero podemos utilizar cualquier letra. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios para entender estas funciones trigonométricas. Empezamos con el siguiente ejemplo. Me dice, encuentra el valor de x en el siguiente triángulo rectángulo. Bien, para resolver este ejercicio, primero tengo que identificar cuáles son los catetos y cuál va a ser la hipotenusa. Primero, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Los lados que conforman este ángulo recto se van a denominar catetos, es decir, aquí tengo un cateto y por acá tengo al otro cateto, estos dos lados del triángulo, y pues este lado más largo o el que está al frente del de 90 se denomina hipotenusa. Listo. En función de eso, ahora sí podemos trabajar. Vamos a hallar el valor de x, es decir, voy a hallar el valor de la hipotenusa. Tengo como datos este ángulo de 27 grados, tengo este cateto que vale 25 metros y este otro cateto que no tengo ningún dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la función trigonométrica que podría usar
para encontrar el valor de la hipotenusa. Siempre vamos a diferenciar dos catetos que existen. Existe el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto siempre lo vamos a identificar en función de un ángulo. En este caso vamos a hacerlo en función de este ángulo de 27 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto? Justamente el que está al frente de este ángulo, es decir, este cateto que tenemos aquí. Este vendría a ser el cateto opuesto. Y luego tenemos el cateto adyacente. En este caso sería el otro cateto el que nos queda, pero adyacente es el que está al lado de ese ángulo, el que está ahí al ladito. Este sería el cateto adyacente. Listo. Opuesto y adyacente. Y ahora sí, la hipotenusa. Bien, ¿cuáles son los datos que tengo? Identifico. Tengo cateto opuesto y necesito encontrar la hipotenusa. Busco en las relaciones trigonométricas que acabamos de ver cuál es una relación una razón que relacione cateto opuesto e hipotenusa. Identifico tangente, cateto opuesto, no tengo cateto adyacente, no podría ser coseno, cateto adyacente, hipotenusa. Y vamos a utilizar seno. ¿Por qué? Porque relaciona cateto opuesto y justamente la hipotenusa que necesito. Entonces, escribo la relación trigonométrica. El seno del ángulo, en este caso, de 27 grados. Seno de 27 grados va a ser igual. Seno cateto opuesto, voy a poner solamente la nomenclatura sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo los datos, entonces seno de 27 grados va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 25 metros, entonces tomo los valores 25 sobre la hipotenusa, que en este caso lo vamos a llamar X, que es lo que quiero conocer. Bien, yo quiero conocer la X, entonces ya tengo cómo reemplazar, despejar, perdón, esta ecuación. Esta X que está dividiendo, le voy a pasar al primer miembro a multiplicar, es decir, X por el seno de 27 grados es igual a 25. Bien, ahora, este seno de 27 grados le voy a pasar al segundo miembro. Le está multiplicando a la X, entonces me quedaría 25 dividido para el seno de 27 grados. Entonces, X va a ser igual. Voy a utilizar la calculadora para encontrar directamente el valor de X. Vamos a utilizar como ejemplo esta calculadora. Entonces, necesito para este tipo de ejercicios, sí, una calculadora científica o pues una calculadora científica también en el internet, pero vamos a hacer el ejemplo con esta calculadora en físico. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde encuentro este seno? Es justamente esta tecla que vemos aquí, que se denota como sin. Entonces, esa es la tecla de seno. Para resolver este ejercicio tengo que ubicar directamente los valores. Voy a poner 25 a esta línea de fracción que tenemos aquí sobre, abro paréntesis y tecleo seno de 27, solamente 27 y cierro paréntesis y le doy al igual. En este caso, 25 sobre el seno de 27 grados me da como resultado 55,07. ¿Qué unidades estábamos trabajando? Estábamos trabajando en metros. Entonces, este cateto vale, en la hipotenusa, perdón, tiene el valor de 55,07 metros. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, encuentra las partes desconocidas del triángulo ABC, si A es igual a 60 grados, B 25 centímetros y C 35 centímetros. Bueno, tengo este triángulo rectángulo. Vamos a ubicar este ángulo de 90 grados justamente aquí.
que va a ser el ángulo recto, y voy a nombrar a los lados. Entonces, si A vale 60 grados, voy a decir que este lado va a ser A para que valga 60 grados. Por acá arriba le voy a poner AB y debajo AC. Entonces, este lado A, este vértice A y este ángulo A, perdón, vale 60 grados. Entonces aquí ponemos 60 grados. Ahora, tengo el lado B que vale 25 centímetros y el lado C que vale 35 centímetros. Entonces, vamos a poner por aquí que este lado A vale, perdón, el lado B. Siempre vamos a ubicar los valores al lado opuesto del triángulo. Entonces, este lado B vale 25 centímetros y este lado C vale 35 centímetros. Bien, y yo quiero saber cuánto valdría este lado A. Este lado, eh, este lado A de este triángulo rectángulo. Entonces, bien, tengo estos datos 25, 35 y necesito saber cuánto vale A. Al igual que el ejercicio anterior, primero identifico los catetos. Le pongo nombre a los catetos. Entonces, bien, los lados que conforman este triángulo rectángulo lo vamos a llamar cateto. Entonces, este lado B se llamará cateto y este lado A también se llamará cateto. Obviamente, el lado que me sobra o el lado más largo se denomina hipotenusa. Bien, en función del ángulo, es decir, ahora de este ángulo de 60 grados, identifico cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Primero siempre el opuesto. Entonces, el lado que está al frente de este ángulo, es decir, este lado A, sería el cateto opuesto, porque está al frente o al lado opuesto. Y pues este cateto sería el cateto adyacente. Bien. En este triángulo rectángulo tengo ya los catetos opuesto y adyacente y la hipotenusa. Ahora bien, voy a verificar cuál es la función trigonométrica que necesito para resolver este triángulo. ¿Cuáles son los datos que tengo? Tengo por este lado la hipotenusa, tengo también el cateto adyacente y necesito hallar el cateto opuesto. Bueno, puedo utilizar cualquiera de los dos datos para encontrar el cateto opuesto. Vamos a utilizar otra función trigonométrica que no sea el seno, porque eso ya lo habíamos utilizado. Bien, entonces voy a dejar de un lado la hipotenusa. Voy a utilizar cateto adyacente y cateto opuesto, que son los datos. Tengo cateto adyacente y quiero encontrar cateto opuesto. Entonces, en la tablita de las razones trigonométricas que tengo, busco cuál es la que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, seno, opuesto hipotenusa, no. Coseno, adyacente hipotenusa, no. La tangente relaciona, sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, utilicemos la tangente. Entonces, sería la tangente o tan de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, o sobre sea. Reemplazo los datos. Tangente de 60 grados va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto es la letra A, lo que yo quiero conocer, sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 25. Entonces, sobre 25. Bien, yo quiero saber la A, entonces voy a despejar la A. A va a ser igual. Este 25 que está dividiendo lo paso a multiplicar al primer miembro, es decir, 25 por la tangente de 60 grados.
Bien, una vez que llegué hasta este punto, voy a simplemente dar la vuelta como si fuese un espejo en estos valores. A es igual a 25 por la tangente de 60 grados. Solamente le di la vuelta para poder ver de mejor manera el ejercicio, pero sigue siendo el mismo resultado. Bien, entonces. Una vez que identifique los datos, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar nuevamente la calculadora. Entonces, ¿dónde encuentro la tecla que me permite utilizar la tangente? Es esta tecla que tengo aquí, que es tan, de tangente. ¿Qué voy a multiplicar? Sería 25 por la tangente de 60 y cierro paréntesis. Le doy el igual. Bueno, si yo multiplico 25 por la tangente de 60, me da como resultado 25 raíz de 3. O en este caso A, que vale 43,30. Como estamos hablando de centímetros, sería 43,30 centímetros. Y ese sería el valor del lado A, 43,30 centímetros. Así resolvemos estos ejercicios en función de el dato que me falte utilizando las razones trigonométricas. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.